Bienvenido a mi canal Blue Sky Yu-Gi-Oh! En esta ocasión estaré rankeando los mejores staples, ya sean hand traps o ball breakers del formato actual. La semana pasada hice un ranking de los mejores staples del formato y estuve verificándolo casi diariamente para ver los cambios, y realmente los cambios fueron muy pocos. Y este ranking no es especulativo, o sea, no es porque yo diga X carta es mejor, sino que tomé los staples de los decks que han hecho top este formato, o sea, el formato prácticamente de agosto, y los decks que han hecho top han jugado estas cartas. Esto es porcentualmente que se saca. También está el caso de que hay cartas que no tienes, o cartas que no te recomiendan otros youtubers, otras personas que están aquí, pero por lo que yo veo han sido exitosas porque estas cartas las saqué de los top decks, de los decks que han hecho top este formato en eventos regionales, nacionales, YCS, etcétera. Entonces la primera carta que tenemos aquí es Ash Blossom. Ahora mismo es la carta más usada. Hace una semana era Fugualos, o hace menos de una semana era Fugualos. Ash Blossom es para detener a las mismas Mulcharmy normalmente, y otras interacciones, por ejemplo, ya que tengas un campo establecido, y esto sería una interrupción más muy genérica. Claro, es una carta que todo el mundo debe de jugar. Luego están las Mulcharmy, en este caso Fugualos, que es bastante buena, porque imagínate, casi todos los decks invocan del deck o del extra deck, y cada vez que invocas, cada vez que tu oponente invoca del deck o extra deck, vas a robar una carta. Es una excelente carta para ir segundo si te salió en mano inicial. Ya yendo primero es terrible, obviamente. Incluso he visto algunas personas que la juegan de side. Cabe aclarar que estas cartas que están acá donde dice deck son las cartas más usadas en el deck Staples. No hay cartas específicas para, vamos a decir, un arquetipo. Por ejemplo, K9 tiene Hand Traps, Izuna, Lupis. No están acá porque obviamente son de los decks que utilizan K9, por ejemplo el Vanquish Soul, el Crystron. Por eso no están acá, están solo las genéricas que se pueden utilizar en casi cualquier deck. Claro está, como digo, aquí hay cartas que algunos decks no la pueden llevar por X o Y razón, pero bueno, si tienes espacio, si puedes jugarla en este mismo orden que están, en estas cantidades, si las tienes, porque también pasa que tal vez no tengas Mulcharmy y simplemente mueves las obvias, las Mulcharmy, y juegas la siguiente carta. Después de Fugualos está TTT, una de las tres cartas de la triada, de la Trinidad, como lo quieran decir. Estas tres cartas son bastante buenas, genéricas. TTT a veces te va a tocar un rival que no utiliza Hand Trap Monstruo, y TTT tal vez no te sirva yendo primero, pero yendo segundo te va a servir. Es una carta demasiado dinámica y por eso está limitada, claro está. Caleb de Grey, no solo para detener las Mulcharmies o una Hand Trap que te hagan una Ash, por ejemplo, también te sirve contra el Yumi cuando intenta cambiar un monstruo. Aprovechas a removerle uno de los links del cementerio y tendrá el link negado durante 2 turnos, y no tendrás que preocuparte porque te hagas sincro durante 2 turnos con el link así sincro rápido.
Claro que tienes que saber en qué momento la utilizas. También es buena contra el Mitsurugi, que aunque se está jugando poco, es un deck muy fuerte todavía. Por ejemplo, en el regional de República Dominicana solo jugaron 6 Raizel Mitsurugi, o no 6 Raizel, algunos con Mitsurugi, y los 6 entraron al top 8. Es un deck, por ejemplo, el Yumi y el Banco y Sol se está viendo muchísimo. El, el Dracotail se está viendo muchísimo. Está siendo top. Pero es que la cantidad que se está jugando, porque son decks baratos relativamente, no tanto el Vanquish, pero sí el Yumi y el Dracotail, se están jugando en una cantidad tan grande que se ven que están haciendo top. El Yumi tiene un 25% de los tops, el Vanquish tiene un 25% de los tops, el Dracotail tiene 12 o 13% de los tops, pero es por la cantidad que se está jugando menos mal y sin menos Mitsurugi, pero en conversión el Mitsurugi Racial tiene mejor conversión que los otros decks, o sea, para la cantidad que se está jugando es hacen top muchos. Incluso fue un Mitsurugi que ganó el United Kingdom Open, el torneo abierto de Reino Unido, ayer. Bueno, seguiré con el ranking. La próxima carta es Purulia, que se utiliza mucho porque está loca 9 que juega en tu turno. O sea, puedes empezar con ella yendo primero, yendo segundo, la tiras. Y si tu oponente juega Vanquish o juega otra variante de K9 que va a jugar en tu turno, te va a dar los draws o no va a jugar. O sea, antes se usaba de side, ahora está de main. Como se fijan, es la tercera hand trap más utilizada. Y la que viene ahora es más polémica, que es Nibiru. Porque todos dicen que es una carta mala, pero acá la tenemos. Es la cuarta hand trap más utilizada en los decks que han hecho top. Empiezan a decir que es malo, entonces la gente juega en él. Hace 5 summon, hace más summon, sin dejar una negación, porque casi nadie tiene negaciones ahora, y menos antes de los 5 summon. Y si tu oponente tiene Nibiru, perdiste, porque ya hiciste más de 5 summon y no tienes una negación. Contra el Yumi es bueno, en especial cuando hacen Obedience Schooled, que empiezan con Obedience. Si llegan a los 5 summon, ya no podrán hacer Link Spider. E incluso cuando no empiezan con Obedience, justo cuando reviven el monstruo con el Martial Mental Matcher, le haces Nibiru, vas a gastarlo un poco a él, al oponente. No va a disparar los efectos de los sincro en ese momento si tienen más en el campo, porque simplemente va a perder más recursos. Claro que puede ser Link Spider y seguir jugando, pero tendrá que gastar la magia si no tiene un nombre en mano. Así que Nibiru es muy buena, es buena contra el Vanquish también. Incluso puedes hacérselo en tu propio turno, tanto al Vanquish como al Yumi, dependiendo de las interacciones. La próxima carta es Impermanence. Es Baylor, pero mejor porque puedes utilizarla como Board Breaker al iniciar tu turno antes de la main phase, vamos a decir. O si quieres habilitar TTT, esperas a la main phase para activar Impermanence para que te respondan con un monstruo. Haces TTT y ganas el control del juego. La próxima es Forbidden Droplet, que algunos decks la utilizan, otros no. Algunos decks no pueden utilizarla. Otros estarían en desventaja porque, por ejemplo, que te dejen el Heraldo, el pañal, como le dicen, y solo tengas monstruos, no podrás hacer el coste de Droplet y ahí estarás en desventaja. Pero es una carta muy respetable, si tu deck puede llevarla, si no le molesta descartar o mandar monstruos al cementerio. Por ejemplo, el mismo Yumi he visto que lo juega, y el Crystron K9 juega esta carta de main. La próxima carta es Prosperity. Si tu deck no tiene suficiente consistencia, si no te molesta
deshacerte de cartas del extra deck. Y necesitas excavar, por ejemplo, un board breaker, que realmente no recomiendo board breakers casi este formato, como pueden ver. No son las mejores opciones, pero Prosperity hay que llevarla si se puede. Otra cosa que olvidaba mencionar era, acá tengo cartas a X cantidades. Por ejemplo, tengo 2 Nibiru's. Yo digo que si tienes Fugualo solamente, juegues 2 Nibiru. Si tienes Fugualos y Purulia, juega un Nibiru. Si no tienes ninguna de las Mulcharme, juega 3 Nibiru, por ejemplo. O 3 Bell, que es muy buena este formato. Bell le da a todos los decks que se están jugando. A todos. Al Yuumi es un 2x1 contra el Yuumi. Cuando van a recuperar los Vanquish con el Link, no recuperan. El K9, el Lupis no vuelve del cementerio. Yo utilizo esta carta hace años, antes de que la consideraran incluso, porque me gustaba proteger mis jugadas del cementerio. Y es una de mis cartas favoritas, realmente de mis hunters favoritas. Y ahora la recomiendan. Si tienes Mulcharme, como dije, la juegas a 2. Si no tienes Mulcharme, podrías jugar 3 si tu deck tiene el espacio, porque es otra cosa. Si tu deck no tiene espacio, no vas a quitar Engine para meter Hand Traps, porque hay muchos decks que no tienen espacio. Si tu deck no tiene 12 espacios, es un problema realmente. No creo que con 12 espacios que tengas en un deck de 40 cartas puedes hacer algo contra el meta actual. Debes tener 15, y no todos los decks tienen 15 espacios para no engine, o sea, para los staples. Que incluso pueden ver que el Blue Eyes tiene 6 bricks, pero tiene más de 15 espacios para no engine. Puede llevar más de 15 staples. Si tu deck no cumple con ese criterio, vamos a decir un máximo de 6 bricks, como tiene el Blue Eyes. Si tienes más de 6 bricks, ya tienes problemas de consistencia. Si tu deck tiene menos de 15 starters, también vas a tener problemas de consistencia. Si tienes menos de 15 espacios para staples, para hand traps y cosas así, vas a tener problemas para detener al oponente, para lidiar con los campos. Podría ser que sea bueno que si solo tienes 12 espacios o tienes menos de 15 espacios, entre 12 y 15 espacios, jugar board breakers. Aunque no es lo más recomendable, porque si te hacen, por ejemplo, que te encuentres con un K9 y te haga el dado, si no tienes hand traps, estás perdido. No, o sea, uno no puede jugar estrictamente board breakers, a menos que sepas que el oponente no tiene un FTK, porque incluso hay campos que se te montan que puedes tener cualquier board breaker y no vas a hacer nada. Y lo mencionaré más adelante con nosotros. Ya estoy alargando demasiado el video. Como hablábamos de board breakers, ahora pasamos a Bestial Magnamuk. Magnamuk se juega en 3 decks. En el Malice, que casi no se está jugando, y tampoco es que le esté yendo tan bien como al Mitsurugi, que el Mitsurugi se juega poco pero le va bien. Al Malice se juega poco pero no le va tan bien. Se juega el Magnamuk también en el Dragón. En el Dracotail se está jugando Magnamuk. Es muy buena carta para ese deck. Y el Blue Eyes debería de jugarlo. Algunos no juegan Magnamuk, pero es muy buena carta para jugar en el Blue Eyes, porque si te sale, vas a interrumpir al oponente y vas a agregar un starter. Pero ya vamos con la próxima carta, que es Ogra. Una carta decente, a algunos no les gusta, a otros sí. Ogra es bueno contra el Vanquish. ¿Cómo? Cuando el campo quiere setear la trampa,
Si no hicieron shifter, claro está. Rompes el campo. También es buena contra el campo Yumi. Cuando vas a recuperar del cementerio, vas a revivir, me parece. Le haces Ogra. Al Blue Eyes no hay que decir, se sabe dónde es que la Ogra lo afecta. Pero es muy buena carta. Es una carta que si tienes Mulcharme juegas a 2, si no tienes Mulcharme juegas a 3, si tienes el espacio. La próxima carta es Dominus Pulse, es una carta que se utiliza mayormente en el Yumi y en el Blue Eyes. El Blue Eyes casi no se está jugando y tiene pocos tops también. Bueno, se juega muy poco, no se juega tanto como el Malice y tiene pocos tops. Pero es uno de los decks que lleva esta carta. Como pueden ver, es una carta que está muy abajo. Aunque el Yumi, que es el deck con más tops, juega esta carta. Lo que quiere decir que no la están jugando tanto. Es una carta para decks específicos, claro está. Tiene su limitación. Pero no es tan buena. La siguiente carta es una parte de la Trinidad. O sea, de las 3 cartas que se deben jugar si tienes espacio, sí o sí. Para prevenir jugadas del oponente en un Mirror Match es muy buena. Por eso está uno también. Entonces seguimos con Bestial Druidword, que se utiliza en el Malice. Está muy abajo por eso mismo. Como dije, el Malice no tiene mucha representación. El Blue Eyes podría jugarla también, pero casi ningún jugador Blue Eyes juega esta carta. Tal vez yo. La siguiente carta es Baylor, que se juega en el Blue Eyes. Y ahora el Dracotail le está jugando hasta 3. ¿Por qué? Porque hacen fusión de la mano y todos los que mandan al cementerio los recuperan. Y Baylor no es una vez por turno. Es verdad que se puede esquivar y que no es tan buena como Impermanence. Pero tanto como en el Blue Eyes como en el Dracotail es una carta gratis. Es una interrupción gratis. Super Poli, si puedes costear el descarte si tienes espacio de extra deck, porque el problema de Super Poli es que hay demasiados decks en el formato. Hay 4 tier 1. Entre lo que están es el Yumi, Vanquish K9, Dracotail y Mitsurugi. Las variantes Mitsurugi. Entonces también hay decks que casi están al mismo nivel que los tier 1. Son 3 o 4. Entonces no tienes espacio en el extra deck. A menos que tu extra deck no importe, no vas a tener espacio para Super Poli. Entonces acá está Dominus Impulse, que es una carta que se utiliza. He visto algunos Mitsurugi usarla. Mitsurugi puro, claro está, sin Racial. Y el Malice, como el Malice no se está jugando tanto, por eso está tan abajo esta carta. Las cartas de esta deck no profundizaré en ellas porque son cartas que todo el mundo conoce y que si tienes el espacio o si tu deck puede jugarla, porque algunas no son genéricas realmente, debes jugarlas. Entonces me muevo a las cartas de side deck. No hay espacio para poner las cantidades de copias recomendadas de cada carta, pero creo que se entiende que las cartas de side deck normalmente se juegan a 3, a menos que sean buscables. Por ejemplo, Tross busca todas las cartas mágicas y trampas normales. Así que si tienes 2 o 3 Tross, la cantidad de cartas staples que vas a usar en el side deck van a bajar bastante. Pero vamos a rankear. Este es el orden. Lancea se sigue utilizando, aunque el Malice no está muy presente en el formato. Es un deck que si no lo detienes, y la única forma efectiva de detenerlo es Lancea, si no lo detienes es muy difícil que ganes el duelo. Por eso la gente sigue usando Lancea y también funciona un poco contra el Crystron. Así que esta carta se mantendrá hasta que Malice salga del formato, ya sea por una banlist o porque vamos a decir que van a dejar de jugarlo totalmente, algo que dudo. La otra carta es Droll, que se juega porque es buena contra el Vanquish. Antes era una carta de main deck en el formato pasado.
Y ahora es una carta de side que no va a dejar el side en mucho tiempo, creo. Porque todavía se está jugando Mitsurugi Racer. Y esta carta es que detiene ese deck. Así que esta carta estará presente ahí. También, como dije, le da el Vanquish. Así que es una carta que debes llevar sí o sí. Pluma, ya saben. Deck barro cuando va segundo también, porque casi todos los decks dejan algo colocado. Trust es una buena carta, pero no es para todos los decks. Porque algunos decks no tienen cartas trampas y mágicas normales muy buenas para colocar o para agregar. Pero en el side deck es una carta excelente porque te reduce el espacio ocupado. Da Rune More muy buena contra el Yumi especialmente. Diría que básicamente es para el Yumi esta carta. Otra carta que serviría contra el Yumi es Barrera Dimensional, en especial si la colocaste con Trust yendo primero. Claro que vamos a decir, para aclarar, Lancea claro que se jugaría 3, Draw a 3, esta está 1. Esta se jugaría 1 si tienes 2 o 3 Trust. Esta se jugaría 1 si tienes 2 o 3 Trust, si no tienes que jugar 3 sí o sí. Lightning Store, que es también para backrow mayormente, porque casi nadie va a dejar sus monstruos en ataque realmente. O simplemente se va a proteger, por ejemplo, los Vanquish se pueden proteger. Solemn Judgment para proteger tu campo. Claro que ya, como iba diciendo, es posible que ya no tengas espacio para el Judgment, pero vamos a calcular. 3 de estas, 3 van 7 ahí. 8, 9. Vamos a decir que juegas 2 Trust, 11. 1, 12. Y si caben justamente Solemn Judgment sería la última carta de tu side deck. A menos que, bueno, lo malo de Judgment es que en duelo 3, si falta poco tiempo, te puede hacer perder. La próxima carta es Phantasmane. Muy buena, o sea, cubre varios decks: el Yumi, el Vanquish, el Blue Eyes, aunque ya como dije no se juega tanto, el Malice. Te ayudará a robar cartas y barajar los bricks, el brick para atrás, los bricks que tengas en mano. Te protege de target, por eso es especialmente bueno contra el Yumi. Es una carta que si tienes espacio, si tu configuración de side es diferente, podrías llevar a 2 o 3 copias. La siguiente carta es Evelyn Mash, especialmente buena contra el Vanquish esta carta. No digo que sea buena contra algún otro deck, porque otro deck te la puede negar simplemente y necesitarías 2. Lo malo es que pierdes la Battle Phase, entonces es probable que también pierdas el duelo después de resolver esta carta. Pero contra el Vanquish es muy probable que ganes. Así que si hay espacio, dependiendo de tu configuración de side deck, de tu meta local, puedes llevar esta carta. Que también podría llevarse a 1 si tienes Trust. Y ya cartas que creo que no las recomendaría. Como pueden ver, Mills ya ha caído en gracia. No, casi nadie le está jugando. Es que hay tantas cartas buenas ya antes que esta. Y tan poco espacio que es muy poco probable que se esté jugando esta carta. Diddy Crow, como dije, Bella es un poco superior porque Diddy Crow es 1 por 1. A diferencia de los Bestial no te deja cuerpo, aunque es verdad que los Bestial solo atacan a luz y oscuridad, o sea que solo puedes remover cartas luz y oscuridad, pero te dejan cuerpo cuando lo haces. Diddy Crow no hace esto. Diddy Crow es 1 por 1, mientras que Bella puede ser 2 por 1 porque, por ejemplo, contra el Yumi, cuando se tributa para invocar a 2 y tienes Bella, es muy buena. La siguiente carta es Pancratos, que es específicamente buena contra el Yumi.
porque lo invocas sin hacer efecto, intentas atacar, tienes que responder, entonces tributas y destruyes el campo y ya te libraste de dos cosas, dos por uno. Pancratos es dos por uno, si tienes espacio, puedes llevarlo de side. La siguiente carta es Book of Eclipse. No es tan mala, es buena contra varios decks. No es buena contra el Malice yendo segundo. Si vas primero sería buena, pero nadie metería esa carta para ir primero contra el Malice realmente. Pero contra el Vanquish, contra el Yumi puede ser buena. Es una carta que si las resuelves correctamente, vamos a decir, la activas, pones todos los monstruos del oponente boca abajo y tienes una manera de limpiar el campo, porque es otro que se me olvidó mencionar. Por ejemplo, Dark Runomore es buena si tu deck es bueno limpiando campos, porque no te sirve de nada negar el campo, hacer tus jugadas si no vas a limpiar el campo, porque en el próximo turno vas a perder porque no hay daño. Y pasa algo similar con esta carta, que si no limpias el campo y se voltean sus monstruos, el oponente va a robar cartas al final de tu turno y vas a perder. Así que son cartas para decks que puedan limpiar campo. A diferencia de Evenly, que limpia el campo por sí sola, pero pierdes la batalla. Así que son cosas que hay que considerar. No sé qué pasó aquí con barrera dimensional, ya la mencioné, se fue al fondo. Y la última carta de acá es Castira Fenrir. Veo que la están utilizando mucho en el Dracotail. Es una carta muy buena, es buena contra el K9. No forza tanto al Yumi como lo haría el Pancratos, pero es una carta buena porque se reemplaza a sí mismo, puedes agregar uno con otro, si te responden vas a tener el otro para invocarlo, vas a atacar, vas a hacer su efecto, vas a remover una carta boca abajo. Es buena contra el K9 porque cuando ellos hacen su efecto, si lo invocas, haces otro efecto y te invocan a Izuna, te hacen el efecto de Izuna. Cuando el efecto de Izuna se resuelve, remueves a Izuna del campo y ya no tienen dos cuerpos para hacer exit en tu turno. Y bueno, esta era la última carta del ranking. Espero que te guste. Como dije, no es una opinión personal, sino que tomes los datos de los tests que han hecho top este formato. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en otro momento. Hasta la próxima.